del año, nuestro segundo domingo del mes de enero también. Quiero en esta mañana compartir acerca del llamamiento que Dios hace a nuestras vidas. El tema de esa predicación es responde al llamado y bueno, pues todos nosotros los que estamos aquí en este lugar, que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos un llamado. Y tenemos un llamado al cual nosotros debemos responder. Y si no respondemos a ese llamado, nosotros estaremos fuera de la voluntad de Dios y estaremos en pecado, en rebeldía delante de Dios. Y yo espero que al poder compartir esto en esta hora podamos entender esa realidad y podamos obedecer a Dios, nuestro corazón pueda ser movido a obedecer a Dios en esto. No comparto la palabra para echarle pedradas a nadie, pero sí comparto la palabra porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, para hablarnos de manera especial a nuestros corazones. Finalmente es Dios quien sabe, quien conoce la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Así que yo estaré muy contento, satisfecho, si pueden oír la voz de Dios. Yo no les voy a decir esto es para ti, no. Lo que Dios te dé, tú tómalo hoy en esta hora. Génesis capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 9. Génesis capítulo 12, versículos 1 al versículo 9, busquen en sus Biblias. Voy a dar lectura, pueden seguir con su vista. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Oremos. Señor, nuestra oración en estos momentos es que nuestro pensamiento, que nuestro corazón esté atento a ti, atento a tu voz, que te busquemos por sobre todas las cosas, que entendamos que no estamos aquí en este lugar en un plano dimensional meramente físico, en lo que vemos y oímos con nuestros oídos físicos, sino que estamos en este lugar tratando de trascender a ello, llegar hasta tu presencia y que tu presencia, Señor, sea para con nosotros. Leímos que tú te presentaste delante de Abraham y le hablaste y él pudo oír tu voz. Así te rogamos que te presentes delante de cada uno de nosotros y nos hables y podamos oír, entender lo que tú nos quieres decir y responder de la manera que tú quieres que respondamos, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que tu hablar es real en nuestras vidas y que, Señor, cuando deseamos en verdad responderte y conocerte, tú nos das las fuerzas, tú nos das las capacidades y las direcciones necesarias. Bendice a tu iglesia con la exposición de tu palabra y sé tú hablando a los oídos, a las almas de cada uno de nosotros aquí.
Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, llegamos a este capítulo 12 del libro de Génesis, en nuestro estudio de Génesis, y aquí comienza la sección más amplia del libro de Génesis en cuanto al narrarnos acerca de una persona en particular, y esa es la vida de Abraham. Nosotros vamos a poder ver esto en el libro de Génesis, que cada vez que inicia una etapa en la vida de Abraham, se va a iniciar con un llamado, con un hablar de Dios a su vida. Este pasaje, toda esta sección es muy significativa por la historia que nos da, que nos habla de este patriarca, ¿verdad? Pero tiene un gran significado por tres razones especiales. En primer lugar, porque aquí encontramos lecciones muy importantes para nuestra vida acerca del carácter y la vida de Abraham, y Abraham es un tipo de todo creyente a través de todos los tiempos. Así que al considerar la vida de Abraham aquí, nosotros podemos aprender, y lo hacemos de una manera espiritual, ¿verdad?, y real, cómo debe ser el carácter y la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Aquí lo aprendemos a través de la vida de Abraham. En Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 16, voy a estar citando este pasaje varias veces. Leemos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, en el caminar de Abraham, en busca de esta ciudad, no de esta tierra ahí en Palestina, sino de una ciudad que él había visto, ¿verdad?, más allá de lo visible, Dios nos va mostrando cómo va trabajando con su vida, con su carácter, cómo va revelando sus pecados y va cambiando también su corazón a una obediencia a Dios en ello. En segundo lugar, también se nos presenta una perspectiva muy amplia e histórica de los planes que Dios tendría y que culminarían en la vida del Mesías Salvador. Esos planes que Dios había mostrado desde la primera promesa, a través de Abraham, iban a recibir mayor amplitud, se iba a manifestar de una manera más grande hasta llegar a Cristo Jesús. Entonces, el depositario de las promesas, en gran medida, ¿verdad?, no fue Abraham en este sentido, aunque a él se le dieron por primera ocasión, sino que fue Cristo Jesús el Señor, el Hijo de la promesa para Abraham. Entonces, podemos nosotros entender algo del plan de Dios para la humanidad y para nuestras vidas. La bendición que Dios dio a Sem incluía, ¿verdad?, todas las familias de la tierra. La bendición que Dios da a Abraham incluye todas las familias de la tierra. En tercer lugar, es aquí donde empiezan a perfilarse significados profundos de palabras que nosotros tenemos como promesa, pacto, bendición y fe. A través de la vida de Abraham, nosotros vemos el mayor significado de esas palabras. Nosotros podemos ver la amplitud de la promesa de Dios, no solo en una situación material, ya lo vimos en contraste con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Abraham esperaba una tierra prometida, pero no era Canaán, era una ciudad celestial.
Vemos la situación del pacto. Dios ya había establecido pactos. El último que vimos fue con Noé, pero aquí establece un pacto sin precedentes. Un pacto que va a trascender los tiempos y que va a ir más allá de una raza. Vamos a poder entender lo que significa la bendición de Dios en toda su amplitud y lo que conlleva una vida de fe. Entonces, nosotros podemos entender estas cosas, claro, que no las vamos a poder entender si solo nos encerramos en el Antiguo Testamento. Tenemos que tener una perspectiva completa de la revelación de Dios en todas las Sagradas Escrituras, y eso nos lleva a ir al Nuevo Testamento y ver aquella realidad de las figuras que Dios estaba mostrando en la vida de los patriarcas. Pero empezamos a tener una riqueza aún mayor del trato de Dios con los seres humanos. Nosotros podemos ver en los primeros 3 versículos del capítulo 12 de Génesis, y lo digo sin exageración, un resumen del plan de salvación de Dios. ¿Qué dicen esos versículos? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si nosotros vamos un poco atrás y recordamos la caída, en la caída Dios habló de maldición, maldijo la tierra. Dios hizo ver a Adán y Eva lo terrible de las consecuencias del pecado y cómo la muerte iba a hacer estrago en ellos, y cómo el sacarlos de Edén figuraba, ¿verdad?, el alejamiento de Dios. Pero aquí, en esos versículos, nosotros no vemos maldición. Nosotros vemos la intención de Dios para con el hombre, que es bendecirle, que el hombre vuelva a encontrarse con Dios, y eso es lo que finalmente significa que serán en él benditas todas las familias de la tierra. Y para eso, ¿verdad?, Abraham tenía que vivir de cierta manera. Abraham debía dejar su país, debía de ir a una tierra que él no conocía en ese momento. Abraham tenía que dejar a un lado su familia, ¿verdad?, a esa generación con la que había vivido, que vimos la semana pasada, que se habían desviado tras la idolatría. Abraham tenía que obedecer a Dios en esto y creer a Dios lo que Dios le estaba diciendo. Y bueno, pues al ver nosotros los tratos de Dios con Abraham, debemos aprender cómo Dios trata con un pecador. Y esto nos incluye a nosotros, hermanos. No es cómo Dios trata con un judío o cómo Dios trata con un patriarca. Es cómo Dios trata con un pecador. Porque al igual que como trató con Abraham, así Dios va a tratar con nosotros los pecadores. Recuerden, Abraham es un tipo de todo creyente. Por eso se le llama el padre de los creyentes o el padre de la fe, Abraham. Ahora quiero darte aquí unos datos para que tú puedas comprender cómo, o tener un panorama de cómo ir estudiando esta vida de Abraham. Yo les dije que estaba dividido en 4 secciones la vida de Abraham, y cada una de ellas comienza con una revelación de Dios, con un hablar de Dios. Y es ahí donde comienza nuestra relación con Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios se revela a nosotros, cuando Dios nos llama y podemos oír su voz. Y no es para que nosotros nada más digamos, Dios me habló. No, es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Porque Dios quiere transformar nuestra manera de vivir. Entonces, estas son las 4 secciones en las que podemos nosotros dividir todo el relato de la vida de Abraham. La primera comienza con su llamado y esa salida de Canaán. La encontramos en los capítulos 12 al capítulo 14 del libro de Génesis. La segunda sección abarca capítulo 15 y capítulo 16, y esta sección contiene la promesa de una herencia, de un linaje, y la conclusión de un pacto, del pacto que Dios haría con Abraham. Génesis 15 al 16. La tercera sección comienza con el establecimiento de ese pacto, acompañado de un cambio de nombre. Recordamos, el nombre de Abraham fue cambiado.
y en ese cambio de nombre Dios hace un compromiso, ¿sí?, Él mismo señalándolo a través de la circuncisión. Génesis 17 al 21. Génesis 17 al 21. Y finalmente la última sección de la vida de Abraham incluye la prueba de Abraham, y una prueba que no solo fue a través de la vida de Isaac, ¿verdad? Incluye la muerte de Sara hasta la muerte misma de Abraham, y lo tenemos en los capítulos 22 hasta el capítulo 25, versículo 11. Entonces, estas son las 4 secciones. Si ustedes quieren verlas de esta manera, pueden hacerlo. Entonces, vamos a ver, recordemos, debemos responder a un llamado. Respondiendo al llamado, es el tema. Y vamos a ver 3 fases de este llamado de Abraham. 3 fases en que se muestra este llamado de Abraham aquí en estos versículos que nosotros hemos leído. Como nos podemos dar cuenta, Moisés le dedicó más espacio a la vida de Abraham que a la vida de cualquier otro personaje en el libro de Génesis. En forma particular, ¿verdad? A la primer mitad de su vida, Moisés le dedica todo ese espacio. Y hay una pregunta: ¿por qué Moisés hizo esto? ¿Por qué Moisés procuró ocupar todo este espacio para hablar de la vida de Abraham? Y yo puedo ver 2 razones por las que Moisés hizo eso. Número 1, la primera es que Dios escogió a Abraham para ser el padre de una nueva nación. ¿Qué nación? La nación de Israel. Y esa nación iba a ser la cuna del Salvador. Y Pablo, en el libro de Romanos, a partir del capítulo 9, empieza a hablar de ello. Cómo Dios tomó la vida de un hombre, de un patriarca, y lo hizo una gran nación. Y lo escogió para darle su ley, para darle sus promesas y para que de ellos viniera el Salvador. Entonces, eso es importante. Todo judío podía leer el Génesis, de dónde venía, y toda la responsabilidad, todos los privilegios que tenían que Dios les había dado. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales se dedica tanto espacio a la vida de Abraham. Pero en segundo lugar, la segunda razón por la cual el patriarca recibe tanta atención es que, como lo mencioné, la forma en que Dios trata con Abraham es la misma forma en que Dios va a tratar con cada pecador. Así que cuanto más comprendamos nosotros cómo Dios trató con Abraham, cómo Dios le habló a Abraham, cómo Abraham respondió a Dios, más comprenderemos cómo relacionarnos con Dios. A lo mejor tú dices, es que yo no sé muy bien cómo tratar con Dios, cómo hablar con Dios. Bueno, te animo a leer una y otra vez la vida de Abraham en sus 4 secciones. Cuando tú te empapes de la vida de Abraham, vas a tener mayor capacidad de discernir cómo Dios quiere tratar con tu vida. Y vas a empezar a ver cómo Dios está tratando en tu vida. Entonces veamos, entremos al primer punto, que es el llamado a salir. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Nosotros en nuestra traducción, Reina Valera, ¿verdad? Esta sección empieza con un pero, aunque podría comenzar con un y, porque es la misma palabra en hebreo, y pero. Es una conjunción. A nosotros nos ayuda porque nos lleva a hacer un contraste. La sección anterior del libro de Génesis nos muestra que efectivamente Abraham salió de Ur de los Caldeos, pero no salió por iniciativa propia o no salió solo de Ur de los Caldeos y no llegó hasta donde debería de llegar. Abraham se quedó en Harán, ¿recuerdan? Ahí vivió con su padre, ahí vivió con su sobrino Lot, ahí vivió con su esposa mucho tiempo. De hecho, nos dice el versículo 4, Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él,
Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Estos versículos nos muestran que la estadía de Abraham ahí en Harán fue algo extensa, porque hizo negocios, porque adquirió muchos bienes, y no adquirimos bienes, ¿verdad?, de la noche a la mañana, cuesta hacerlo. Abraham adquirió también muchos siervos en este lugar. Entonces podemos entender que Abraham se quedó allí una gran temporada. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos exactamente, pero sí fue un periodo largo. Entonces, por eso, esta primera palabra del capítulo 12 nos lleva a pensar en un contraste. Ok, Abraham, estás ahí en Harán, está funcionando tu negocio, pero Dios no te quiere ahí. Pero Dios no te llamó a eso. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Ok, ya me fui de mi tierra. Pero hay algo más. Vete de tu tierra, vete de tu parentela, pues yo ya dejé a todos mis parientes, a mis tíos, a mis primos, allá en Ur de los Caldeos. Ah, Abraham, te falta una cosa. Vete de la casa de tu padre. El que Abraham viviera con Taré ahí en Harán no era la voluntad de Dios. Y no era la voluntad de Dios que Abraham se llevara a su padre Taré tampoco a Canaán. Dios le había dicho que tenía que soltar todo eso. Dios le había dicho, ¿verdad?, anteriormente. Ahora, ¿cómo sabemos que se lo dijo anteriormente? Bueno, si avanzamos al capítulo 15, versículo 7 del libro de Génesis capítulo 15, versículo 7, nosotros podemos leer. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿De dónde lo había sacado Dios? De Ur de los Caldeos. Dios le había llamado desde que estaban allá. Y si nosotros vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 7, una predicación, de hecho el único mensaje de Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, Esteban dice, y les dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, tenemos esta referencia. Dios le había dicho. Y yo quiero que tú pienses, ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti? Porque si tú hoy eres cristiano, si tú hoy eres hijo de Abraham, Dios te ha hecho un llamado. Y el primer llamado que Dios nos hace es el llamado que nos hace salir de la incredulidad a la fe. Y a ese llamado respondemos al creer en Cristo como nuestro Salvador, al arrepentirnos de nuestros pecados. Y se nos muestra, ¿verdad?, cómo Abraham se fue desprendiendo poco a poco de esa vida en Ur de los Caldeos hasta llegar a un nuevo lugar. Así nosotros debemos irnos desprendiendo de toda esa vieja vida hasta llegar a una nueva situación de vida en santidad y en justicia para con Dios. Pero ese es el primer llamado que Dios le hace a toda persona, el llamado de la incredulidad a la fe. Y si la persona no obedece ese llamado, pues se queda fuera de todo lo que implica la bendición y los tratos de Dios con esa persona, solamente expuesto a la ira de Dios. Ahora, entonces Dios hizo un llamado, y gramaticalmente este llamado está en un tiempo pasado, ¿verdad? Dios ya lo había hecho anteriormente. Y junto con este llamado, Dios le da un mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Vete. Vete.
Este verbo significa ir de un lugar a otro, o salir como a un viaje del cual no va a regresar. O sea, la intención de Dios no era que Abraham fuera a recorrer Canaán y regresar a Ur de los Caldeos. No, esa no era la intención de Dios. La intención de Dios es que Abraham se fuera de ahí para nunca regresar y que viviera en el lugar donde Dios le iba a mostrar. Ahora, este vete es un imperativo, es un mandamiento, es una orden. Dios no le está sugiriendo a Abraham, ¿te gustaría irte? Abraham, ¿te gustaría hacer esto? Abraham, ¿no quisieras, no has pensado en que pudieras servir de esta manera? ¿En que me pudieras conocer allá? ¿No lo has pensado? No. Esto no es así. Esto es un mandamiento, la expresión de la voluntad soberana de Dios. Yo quiero que te vayas de aquí. Llanamente. No hay lugar para discusión en esta situación. El patriarca solo tenía una opción para estar bien con Dios y dentro de los planes de Dios. ¿Y cuál era esa opción? Era irse. Vete. ¿Qué significa vete? Eso, vete. Sal de aquí. Eso era lo que Dios esperaba que Abraham hiciera, porque lo estaba llamando a esto. Ahora, este mandamiento tiene varios niveles de profundidad, ¿sí? Y lo vemos primero. Vete de tu tierra, vete de la nación donde naciste, donde resides, vete de ahí, sal de ese ambiente. Ok, es fácil irse de un lugar, hermano. Yo me vine un día de El Salvador acá a México. ¿Me costó? Bueno, después de analizar ciertas cosas, después de varios años, ¿verdad? Puedo ver que hubieron cosas que en ese momento no consideraba, pero que ahora diga, qué difícil fue ese momento, aunque en ese momento no lo pensaba ahí, pero realmente no es muy difícil pensar en irnos de un lugar a vivir a otro. Hay otra cosa que es más difícil en ello. Dios le dijo, vete de tu parentela. Si yo me voy de aquí, me voy a ir de mi familia. Voy a dejar a mis amigos. Tengo que dejar a la gente que conozco y en medio de la cual yo tengo cierta seguridad, cierta tranquilidad. Hay gente que me puede apoyar aquí, echar la mano si yo necesito un favor, y a donde voy a ir no conozco a nadie. Y eso se nos hace un poco más complicado. Pensar en dejar a esas personas que amamos. Pero ¿saben qué? A veces la situación es tan apremiante para nuestra vida que decimos, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor allá hay un mejor trabajo, porque a lo mejor la seguridad en otro lugar es mejor que aquí. Y bueno, finalmente es la familia lejana. Pero viene un nivel de profundidad más grande y más difícil todavía. Vete de la casa de tu padre. Esa es la familia más cercana. Son aquellos con los que tú tienes relaciones más significativas, son aquellos con los que tienes relaciones más estrechas. Y al pensar en nuestra cultura latina, ¿verdad?, donde aprendemos o desarrollamos una mentalidad de arraigarnos con los padres, hermanos, esto pega mucho. Y esto ha sido el punto de fracaso de muchas personas que no han cortado esos lazos en pro de una obediencia a Dios. Ahora, no te estoy diciendo que tú tienes que cortar esos lazos porque te caiga mal la familia. No, sino por cuestiones de tu obediencia a Dios. Muchas personas no han querido responder al llamado a la fe porque ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? En esto ellos me criaron, esta religión me enseñaron y no salen de ahí. Muchos que son creyentes no buscan al Señor y no tienen un desarrollo más profundo de la vida espiritual
porque prefieren estar atados a la vida de sus padres, a ese círculo tan pequeño de la familia donde ellos tienen una importancia, donde ellos tienen cierta seguridad, donde sus sentimientos, ¿verdad?, son apapachados, son cuidados. Dios le dijo a Abraham, vete aún de ese círculo más pequeño. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. El Señor Jesucristo nos habló o nos enseñó algo muy importante en cuanto a esto. ¿Sí? Por si tú te preguntas, ¿por qué Jehová le ordenó a Abraham dejar a la casa de su padre, a su familia, de esta manera? Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Desde el 34, el Señor Jesucristo está enseñando y Él dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahora, no se está contradiciendo con lo que se anunció en la profecía que usamos en Navidad, ¿verdad? Que Él es el príncipe de paz, ni con lo que dijo más adelante, ahí en Juan capítulo 16 y 17, que Él nos traía la paz y nos dejaba la paz, porque Él claramente dijo que Él nos daba una paz, no como el mundo la da. Entonces, Él no vino a traer paz en relación a cómo el mundo da paz o cómo el mundo quiere vivir en paz, sino que vino a propiciar una guerra, eso es lo que significa, sino espada, al final del versículo 34. Él vino a alterar relaciones. ¿En qué sentido? Bueno, versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermanos, Dios nos está diciendo que a Él le gusta vernos pelear como familia. No, no está diciendo eso. Lo que Él está diciendo es que esto va a venir como una reacción natural sobre todo aquel que abrace verdaderamente el Evangelio. Porque su vida va a llegar a ser tan distinta a la vida normal de su familia, a la vida mundana de su familia, que van a entrar en conflicto y en pleito por eso. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión entre sí. Así que si tu carácter es verdaderamente creyente, pero escúchame bien, verdaderamente creyente, tienes que esperar tener problemas con tu familia que no es creyente. Porque la justicia que Dios ha puesto en tu propia vida les va a ofender. Tu misma forma de vivir diferente va a hacerlos reaccionar en esto. Así que si tú estás sufriendo, como dice Pedro, como cristiano, hermanos, no te avergüences, no tengas miedo. Pídele a Dios fuerza en ellos, porque está pasando contigo lo que naturalmente pasa con alguien que es creyente. Y vean lo que dice. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre? Porque Dios estaba probando el amor de Abraham. Si Abraham amaba más a Dios que a su propia familia y aún a su propio padre. Y ustedes me pueden decir, bueno, hermanos, Esteban dijo que Abraham se fue hasta que su padre murió, entonces Abraham amaba más a su padre. No es así. En un momento los voy a poner a hacer unas cuentas y se van a dar cuenta de ello. Abraham llegó al punto en que demostró en sus actos de fe que no amaba más a su padre que a Dios. Entonces, a menudo el llamamiento de Dios implica esa ruptura de esas raíces profundas que nosotros tenemos en la familia.
Implica la desvinculación en una situación existencial determinada de obedecer o no a Dios. Cualquier atadura que nos lleve a nosotros el no obedecer a Dios debe ser cortada, porque entonces no estaremos nosotros en la condición de obedecer a Dios. Así que Abraham, dice el versículo 4, Génesis 12:4, que se fue Abraham como Jehová le había dicho. Él obedeció a Dios. Su separación manifestó entonces, sí, lo difícil que podría ser transitar en una vida sin su familia, pero lo grandioso que llegó a ser transitar con Dios en esa vida. Abraham se llevó a Lot con él, ¿recuerdan? Su sobrino. Pero más adelante en el capítulo 13 se nos dice que Lot se tuvo que separar de Abraham. ¿Por qué? Hermanos, cuando nosotros queremos arrastrar a alguien o a alguien que no ha tenido el llamamiento divino a esa vida de fe, quiere ir con nosotros, le va a ser imposible hacerlo porque no tiene esa vocación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le llame a él. Si es que le llama. Porque Dios no tiene la responsabilidad de llamar a nadie a esa vocación de seguir. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Sí? Que tengamos cuidado con los lazos que nosotros hacemos con los impíos, con los incrédulos, y que pensemos que Dios es responsable o que Dios tiene la obligación de darles fe como nos las dio a nosotros. Ese es un gran error de muchos creyentes, y sobre todo cuando buscan pareja y la buscan entre los impíos. Es que Dios lo va a convertir. No, Dios no tiene esa responsabilidad. Dios no está comprometido con ninguno a darle eso. Si tú no estás obedeciendo a Dios, Dios no tiene la responsabilidad de cambiar esas circunstancias. Dios lo ha llegado a hacer en su misericordia en algún momento, pero no es algo que te podamos decir, esto enseña la Biblia. No, porque no lo enseña. Así que Abraham tuvo que dejar a su familia y obedecer a Dios en ese llamamiento. Cuando Dios nos llama, solo nos queda entonces esa opción, obedecer. Dios le dijo, se le reveló a Abraham a través de este nombre, Jehová, que es el nombre que se utiliza en la Biblia para describir el poder salvador de Dios. Entonces, si Abraham quería conocer la salvación de Dios, si Abraham quería conocer este cambio milagroso en su vida, él debería de obedecer a Dios. Entonces, Dios nos manda a salir. Dios nos llama y como dije al principio, tenemos que responder al llamado. Dios nos manda a salir de la incredulidad y la idolatría a la dedicación a Dios verdadero. Dios nos manda a salir de la vida de pecado a la santidad. ¿Sí? Y eso implica un análisis constante de nuestra vida para ir desechando el pecado. Dios nos llama a salir de nuestra comodidad y confort al lugar de la prueba y de la dependencia en Dios. ¿Sí? A lo mejor tú ya eres creyente y tú estás en esta posición ahora de un llamado de salir de la tranquilidad de tu vida a los retos que Dios tiene para ti en el servicio y la dependencia de Dios. Dios nos llama de la pasividad al servicio. Dios nos llama de la desobediencia a la obediencia. Pero Dios nos llama. Si eres tu hijo de Dios, tú debes esperar que Dios te llame. Podría parecer irrazonable. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán? ¿Alguien puso atención? ¿No? 75 años, hermano. 75 años, dice 12:4, que tenía Abraham cuando salió de la tierra de Harán. Y pareciera razonable, Dios está llamando a un hombre grande. Dios está llamándolo a dejar su hogar, sus parientes, ¿verdad? Y lo está llamando a un rumbo desconocido. Qué fácil es salir cuando allá, aquel lugar, me están ofreciendo un trabajo donde ya vi que va a haber seguridad, entonces yo me voy con ganas. Pero si yo no sé nada, si no me han asegurado nada, ¿puedo salir con confianza? Si somos sinceros,
Nuestra respuesta es no. ¿A qué me voy a arriesgar? Hay algunos de nosotros a los que nos gusta la aventura, ¿verdad? Ir y descubrir un lugar, o estar en un lugar que no conocemos y disfrutarlo. Hay quienes no, yo quiero llegar a este lugar que ya conozco y estoy tranquilo. Pero hablamos de momentos cuando se trata de todo un cambio de vida. Pero Dios llamó así a Abraham, con el fin de crear en Abraham una buena voluntad, una buena disposición para acatar su llamado. Y con ese fin, Dios le dice, yo soy Jehová. Para mí no hay nada imposible. Yo he existido por mí mismo. Dios se le está revelando, Dios está hablando de su carácter al darle ese nombre. Y Dios le está asegurando que Abraham podía salir confiado porque Él era el Dios que había creado los cielos y la tierra. Era el Dios que había dado promesas de redención. Era un Dios que había juzgado a la humanidad, pero la había preservado aún en medio de ese juicio del diluvio. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que Dios no solo llega y nos da mandamientos y órdenes para que los obedezcamos. Dios nos dice primero las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros, las grandes cosas que Él tiene capacidad de hacer para que nosotros salgamos, nos movamos, respondamos al llamado confiando en Él. Cuando estaba en el seminario y en México aprendí algo de la gramática bíblica. Y sobre todo de cómo están escritas las cartas del apóstol Pablo. Y nosotros podemos verlo muy gráficamente en las cartas de Pablo. Pablo primero decía a las iglesias, Dios ha hecho todo esto en Cristo Jesús, Dios te ha perdonado, Dios te ha amado, Dios te ha dado gracia, Cristo Jesús murió, el Espíritu Santo te ha sellado, y Pablo les daba una gran cantidad de información teológica de lo que era Dios. Y después les decía, ahora que tú conoces a Dios y lo que Él ha hecho por ti, tú tienes la responsabilidad de hacer esto, de hacer aquello, de vivir así, de vivir así. ¿Por qué? Porque con lo primero que Él decía, estaba capacitando a las personas, a las iglesias, para responder positivamente. Dios se le presenta con el nombre de Jehová y con ese nombre lo está capacitando para que Él le responda de una manera rápida, espontánea, con libertad y sin temor. ¿Qué es lo que tú sabes hoy de Dios? ¿Cuánto tú conoces a Dios? Porque de todo lo que tú has conocido de Dios a lo largo de tu vida como cristiano, hoy Dios quiere que tú tomes eso y que acciones obedeciéndole. No que te fijes en lo que tú puedes hacer. No que tomes tus capacidades y digas yo soy bueno para esto y le voy a servir a Dios en esto. Sino que salgas de ahí y que tú te ubiques en lo que Dios es capaz de hacer y que quiere hacer contigo y que respondas a ese llamado. Así obra Dios con nosotros. Por eso venimos a escuchar la palabra, para ver qué tan grande es Dios. ¿Saben? Un problema de muchas iglesias hoy día, hermanos, es que no le están enseñando a la gente cómo es Dios, las grandes capacidades de Dios. Solo le están enseñando a la gente lo que pueden recibir de Dios, lo que le pueden demandar a Dios. Y esto los hace ponerse en un papel, ¿sí?, de amos y no de siervos. Dios me tiene que servir a mí. No, Dios ha hecho ya grandes cosas y tú las sabes. Si sabes las primeras letras del Evangelio, tú sabes mucho de Dios. Por lo menos sabes que ya te ha perdonado, que tienes vida eterna. Tú sabes que Dios tiene poder para resucitar muertos y que Dios tiene la autoridad para juzgar un día al hombre. En base a eso, responde a Dios en lo que te está llamando. No te quedes ahí en ese lugar. Dios ya nos ha dado mucho. Entonces Dios llamó a Abraham y le dijo que se fuera. Y por eso en el versículo 4, Abraham pudo tomar
su familia pudo tomar sus cosas, aún a su sobrino, y dejar a su padre ahí en Harán e irse, porque sabía quién era Dios. Todo ese tiempo ahí en Harán, que no sabemos cuánto, Dios lo usó para cimentar su persona en la vida de Abraham. Pero no solo hubo un llamado, hubo en segundo lugar una promesa divina. Una promesa que inicia en el versículo 2 y que abarca hasta el versículo 3. ¿Cuál es esta promesa? Bien, dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la bendición. Y déjame decirte que esta bendición incluye 4 elementos. 4 elementos importantes, y esos 4 elementos de esta bendición no pueden dividirse o no pueden tomarse únicamente como paralelos, como cosas que son lo mismo. Cada uno de esos elementos son distintos y nos dicen una gran verdad de lo que Dios estaba diciéndole a Abraham. ¿Cuáles son esos elementos? Número 1, Dios dice que va a hacer de Abraham un pueblo numeroso, un pueblo grande. Eso es lo que le dice ahí en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande. ¿Sí? Una nación inmensa. Grande. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, esto exigía fe en la vida de Abraham. Porque Abraham era un hombre grande, era un hombre mayor, porque su esposa también era grande y además su esposa era estéril. ¿Cómo voy a ser padre de mucha gente si ya mi esposa y yo ya estamos viejos y además es estéril? Esto es imposible. Bueno, eso es imposible cuando nosotros queremos buscar la respuesta por nuestros propios medios, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor en Marcos capítulo 10, versículo 27? Que para aquello que los hombres es imposible, para Dios es posible, porque no hay nada imposible para Dios. Y debemos de creer esto, hermano. Si nosotros no creemos que haya cosas que para Dios nada es imposible, hermanos, no estamos creyendo en el Dios verdadero. No lo estamos haciendo. En verdad, para Dios no hay nada que sea imposible. Así que Abraham tenía que vencer su incredulidad y creerle a Dios en esto que Dios le estaba diciendo. Es más, ¿saben qué significa el nombre Abraham? No, dije Abraham, no Abraham. Abraham significa padre enaltecido o padre orgulloso. Y bueno, ni siquiera era padre, y mucho menos tenía de qué estar orgulloso. Pero Dios le hace esa promesa. Y más adelante nosotros vemos que Dios le cambia el nombre y le pone Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Padre de multitudes o padre de muchedumbre. Y le promete Dios en el capítulo 17 que su descendencia se podría contar, si él podía contar las estrellas del cielo o él podría contar la arena del mar. Así de grande sería su descendencia. Esa es la primera promesa. Entonces Dios estaba diciendo que cambiaría su situación de vida a hacer de él una gran familia, a hacer de él una gran nación, y como lo dice al final, ¿verdad? Todas las familias de la tierra hallarían bendición en él. Y esta promesa incluía las personas de esa nación, incluía la tierra de esa nación e incluía el gobierno de esa nación. Porque eso es lo que compone una nación. Entonces Dios está hablando ahí 400 años antes de que Dios iba a formar un pueblo al que le llamaría Israel, que Dios le iba a dar una tierra y que Dios le iba a dar un legislador. Y claro, sabemos que ese legislador sobre todo es Cristo Jesús. Pero esta es la primera parte de la promesa. Tendrás una familia innumerable. En segundo lugar, Dios dice
o le da una manifestación de prosperidad material y espiritual. Le dice, te bendeciré. Y hermanos, aquí debemos entender algo. El Evangelio contiene promesas de bendición en las dos áreas de nuestra vida. Bendiciones materiales y bendiciones espirituales. No nos vayamos a los polos, porque es muy fácil irse a los polos y pensar que Dios solo tiene bendiciones materiales para nosotros en esta tierra. Y que si disfrutamos de esas bendiciones materiales en esta tierra, estamos bien con Dios. No es del todo verdadero. El otro extremo es pensar que Dios solo tiene bendiciones espirituales y vivir como conformistas en esta tierra. No, Dios sí tiene bendiciones espirituales, que son las que tienen mayor énfasis en las Escrituras, pero Dios sabe que estamos en esta tierra, que tenemos una vida en esta tierra, así que también tiene para nosotros bendiciones materiales en esta tierra, que a veces no disfrutamos por una de dos razones. O porque no estamos bien con Dios, o porque no nos estamos nosotros esforzando, ¿sí?, en buscar esas bendiciones. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Él tenía que hacer algo para disfrutar de estas bendiciones. Tenía, número uno, que salir como Dios le había dicho. Número dos, tenía que recorrer toda esta tierra como Dios le estaba ordenando. Y eso requería un gran esfuerzo. Ahora, lo vemos en el hecho de que ahí de Harán, él salió con grandes riquezas. Y cuando llega a Canaán, sus riquezas aumentan. Entonces, Dios le estaba diciendo a Abraham que le iba a bendecir, que lo iba a prosperar, tanto material como espiritualmente. Cada vez que Dios entre en estos tratos con la humanidad, Él pronuncia bendición. ¿Qué puedo decir en esto? Que es el deseo de Dios, la voluntad de Dios, traer bendición a la vida del ser humano. Dios te quiere bendecir, esa es una realidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva en Génesis 1:28, Dios dice ahí, y los bendijo Dios. Es lo que escribió Moisés. Y los bendijo Dios al principio de la humanidad. En Génesis capítulo 9, después del diluvio, se dice de Noé y de su familia, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y aquí, en Génesis capítulo 12, leemos que Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Entonces podemos orar y debemos orar por las bendiciones de Dios. Al iniciarse entonces este caminar de Abraham con Dios, Dios le promete esta gran bendición. En tercer lugar, nos habla, o la otra parte de la promesa, es la exaltación del nombre de Abraham. Elevarle a una posición de honor y de gloria. ¿Recuerdan Babel? ¿Qué buscaba el hombre ahí en Babel? El hombre en Babel quería, ¿verdad?, hacerse un nombre para no ser esparcido, ponerse en un lugar de gloria, elevarse a un pedestal, su orgullo, su arrogancia, sus capacidades. Él quería ser exaltado por lo que podía hacer, por lo que sabía, por lo grandioso de sus inventos, de su ingeniería. El hombre busca eso, pero ¿qué recibió? Recibió confusión, recibió juicio, recibió la desaprobación de Dios. Pero aquí vemos que Dios le está diciendo a Abraham que él engrandecería su nombre. Vean lo que dice, ¿sí? Versículo 2. Y engrandeceré tu nombre. Lo engrandeceré, ¿sí? Y aquí es como vemos. En Génesis 17, él recibe un nombre diferente, Abraham. Y ahí Dios estaba empezando a engrandecer ese nombre. El cumplimiento de ese propósito de Dios en la vida de Abraham consistía en una mayor gloria para Abraham. No iba a ser el padre orgulloso de un solo hijo. No iba a ser un padre orgulloso sin descendencia. O como él lo dijo, ¿verdad? Me heredará un siervo en mi casa. Él iba a ser un padre de mucha y mucha y mucha gente.
Y tú y yo somos contados como hijos de Abraham. Dios le estaba dando una posición de honor. Abraham, podemos pensar que no anhelaba eso, pero Dios se lo estaba dando como parte de esa bendición. Al darle un nombre, Dios le estaba diciendo, vas a disfrutar del favor mío, del favor divino. Entonces, hermanos, podemos ver la grandeza de ese hombre. Hoy día hay 3 grandes grupos en el mundo que honran el nombre de Abraham: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Dios ha engrandecido a ese hombre. Y ahora, déjame darte la última de estas bendiciones, de estas promesas de Dios. Dice al final del versículo 2 y el versículo 3, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está designando a Abraham para ser el poseedor y el distribuidor de la bendición de Dios ahí en esta tierra. Abraham, Dios le iba a dar esta bendición y Abraham podía distribuir esa bendición. ¿De qué manera? No es que fuera a pronunciar palabras sobre cada persona como si fueran palabras mágicas. No, ¿sí? Dios que le estaba dando esa bendición a Abraham, Dios estaba poniendo en él algo especial. ¿Recuerdan que Dios puso una señal en Caín? Una señal de maldición sobre Caín. Pues así Dios hizo algo con Abraham. ¿Y de qué manera vemos esto hecho? Bueno, la gente iba a ser bendecida en la vida de Abraham dependiendo cómo era su comportamiento y su trato hacia Abraham. ¿No has pensado en esto en tu vida? Tú, al ser hijo de Dios, al ser cristiano, eres un medio por el cual Dios trae bendición o maldición a la vida de la gente que te rodea. Y hermanos, a lo mejor esto nos da aliento para seguir adelante en la vida cristiana. A lo mejor tú dices, es que yo solo he recibido un maltrato de la gente cuando saben que soy cristiano. Y por eso ahora me da miedo decir que soy cristiano. O me da miedo actuar como cristiano. Hermano, yo entiendo eso. Es entendible, ¿verdad? Pero piensa en esto. El cómo te trate la gente va a ser un precedente de cómo Dios trate con ellos. Si la gente te menosprecia por ser cristiano, si la gente te ofende por ser cristiano, si la gente trama contra ti cosas por ser cristiano, en esto que Dios le dijo a Abraham, Dios nos está diciendo que así como la gente nos trata, Él los tratará a ellos. O serán bendecidos cuando ellos nos traten bien y nos traten con bendición, o serán maldecidos cuando ellos nos traten mal y nos traten bajo maldición. Así lo vemos. Dios prosperó a la gente que trató bien a Abraham en aquella tierra. Dios guardó de ellos. Dios fue su defensor porque tenían un buen trato hacia aquel que era el depositario de sus bendiciones. Entonces Dios lo hace también con nosotros. Y esto debe quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, el deseo de vengarnos de la gente. Por eso Pablo dice que dejemos lugar a la ira de Dios. Ok, Él me ha tratado así. Pues Dios, en respuesta a esta promesa que estaba dando a Abraham, y por ser yo hijo de Abraham, al ser creyente, Dios va a retribuir a aquella persona en la mejor medida. Así es. Esto implicaba entonces la promesa que Dios le dio a Abraham, acrecentar su familia grandemente, ¿sí? Y ahí estamos incluidos nosotros, el prosperarlo material y espiritualmente,
Ahí estaba esa promesa de Dios, el darle un nombre, hacerlo a alguien grande. Hermanos, hoy tal vez a ti y a mí nadie nos conoce. Ven, no luchemos por hacernos famosos. Un día, dice la palabra, tendremos lugares de honor y juzgaremos a este mundo. Dios nos engrandecerá sobre todas las familias paganas de la tierra y nos dirá, estos son mis hijos. Y finalmente, Dios ha dicho que tratará a la gente de la manera y en la medida en cómo la gente nos trata a nosotros. Esa es la bendición de Dios. Y así lo vemos a lo largo del libro de Génesis, en la vida y experiencia del patriarca Abraham. Finalmente, hermanos, quiero que nos fijemos un poco en la ruta del patriarca. Nos dicen los versículos 6 en adelante, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ok. Veamos primero un dato curioso. Esteban dijo que Abraham había salido a la muerte de su padre. Y a veces eso se utiliza para enseñarnos y decirnos, ¿verdad? Si tú no te desprendes de algo, Dios te lo va a quitar. A veces Dios actúa así, pero no siempre. Pero no podemos tomar ese hecho de decir, Abraham salió hasta la muerte de Taré, de Harán, porque no fue así. Vamos a hacer unas cuentas en esta situación. ¿Cuántos años tenía Taré cuando engendró a Abraham? Alguien lea Génesis 11:26. Génesis 11:26. ¿Ok? ¿Cuántos años dice? 70 años. 70 años. Bien, ¿cuántos años tenía Taré cuando murió? Génesis 11:32. ¿Cuántos años tenía? 205 años. Ok, tenemos la edad cuando engendró a Abraham, que son 70 años. Tenemos la edad a la que nació, 205 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán, cuando él dejó a su padre? Génesis 12:4. 75 años. Ok, sumemos entonces los años que tenía Taré cuando engendró a Abraham y los años que tenía Abraham cuando salió de Harán. ¿Cuánto es esa suma? 70 más 75. 145. A 145 años, o a 205, que fue la vida total de Taré, réstenle 145 años. ¿Cuántos años nos da? 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando 60 años, 205 menos 145, 60 años. Eso quiere decir que cuando Abraham se fue de Harán, su padre vivió todavía 60 años ahí en Harán. Él no esperó a que Dios le quitara a su padre para obedecer. Por eso les dije hace un momento, fue una prueba del amor de Abraham a Dios o a su padre. ¿A quién iba a amar más? Y él nos muestra que amó más a Dios que a su propio padre. No quiere decir que no se interesó nunca en su padre o que no vio a su padre, pero quiere decir que él inició un camino con Dios, aun cuando su padre vivía, confiando en Dios para su propia vida y para la vida de su padre. Entonces él empieza sus jornadas dejando atrás a su padre.
¿Qué nos enseña esto? Es más importante obedecer el llamado de Dios que cualquier otra cosa o responsabilidad que tengamos en esta tierra. Eso es más importante. Ahora, Dios no le dio una ruta que seguir. Dios le había dicho, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué nos dice esto entonces en la ruta de Abraham? Hermanos, que no siempre tendremos el camino señalado en un destino seguro y que tenemos que ir conociendo a Dios día con día, paso a paso. Dios no tiene la responsabilidad de revelarnos el final de nuestra vida, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad y privilegio de ir caminando con Dios. Y decía una canción, un día a la vez. Uno por uno. Ahora, ¿esto qué implica? Eso implica que nosotros debemos depender de Dios todos los días. Esto nos quiere decir que nosotros debemos leer su palabra todos los días y orar a Dios todos los días para tener esa dirección que Dios tiene para nosotros en ese día. Eso nos llama a la confianza de seguir a Dios de manera constante y de confiar en Él, sabiendo que Él tiene la mejor ruta para nosotros. Entonces, por eso Dios no nos da un mapa de cómo va a ser nuestra vida o de toda su voluntad para nosotros. Porque el propósito de Dios no es solo que lleguemos a un lugar. El propósito de Dios no es solo salvarte del infierno y que llegues al cielo. El propósito de Dios es que tú le conozcas y le ames cada vez de manera más profunda. Que tú veas lo grandioso de su poder, que tú veas lo grandioso de su misericordia. Que tú confíes en Él para cada situación de tu vida. Y cuando llegues a la gloria, no llegues a una ciudad donde el rey es un desconocido, sino que llegues y disfrutes plenamente de la presencia de aquel con quien has caminado todos estos años en esta tierra. Eso aprendemos de esta ruta. Aprendemos otra cosa. Dice la palabra que Abraham llegó a un lugar llamado Moré, la encina de Moré. Ese árbol era un árbol tipo arbusto. Algunos crecen hasta 10 metros, otros regularmente la altura de esos árboles son de 5 metros. Pero esos árboles tenían un uso especial. Se utilizaban como centros de adoración paganos. Centros de adoración paganos. ¿Por qué? Muchos creen que porque las hojas de este árbol tenían algunos efectos curativos de algunas enfermedades. Entonces los cananeos habían empezado a adorar ídolos ahí donde había esos árboles. Y Abraham llega ahí, ¿y qué es lo que hace Abraham? Abraham adora a Dios. Abraham hace un altar a Dios en ese lugar. ¿Qué está haciendo Abraham? Abraham está poniendo frente a frente la adoración pagana, la adoración idolátrica de donde había sido sacado Dios de los caldeos, contra la adoración del único y verdadero Dios. Eso está haciendo Abraham. Y está mostrando que él va a adorar a Dios a pesar de la idolatría de aquella gente de aquel lugar. Ahora, hay algo más significativo porque al final de esta sección se nos dice que Abraham invocó el nombre de Dios. Después de que hizo un altar entre Ai y Betel, dice el versículo 8, y edificó allí altar a Jehová e invocó su nombre. Y esa palabra, invocar, no solo quiere decir llamar al nombre de Dios, se puede traducir como predicar el nombre de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que en ese lugar idólatra, Abraham se convirtió en un pregonero de las promesas y la bendición de Dios. Abraham empezó a predicar a toda aquella gente que había sacado de Harán con él, a sus siervos, a su esposa, a su sobrino Lot, a toda esa gente Abraham le predicó. ¿Qué está haciendo Abraham? Abraham está instituyendo un culto familiar.
Tú y yo debemos tomar esto como ejemplo y buscar instituir en nuestro hogar un culto familiar. Un tiempo donde juntos como familia nos sentemos, leamos la Biblia y oremos y cantemos alabanzas a nuestro Dios. Porque eso es lo que va a sostener nuestra vida en medio de este mundo idolátrico y perverso. Y es lo que estaba haciendo Abraham. Entonces, hermano, parte de este llamado a Dios involucra a la familia que tienes, con la que vas a salir, así como Abraham salió con Sara. Involucra que tú seas este hombre que establece un culto familiar en un mundo pagano y que te conviertas en un pregonero de las bendiciones de Dios, del Evangelio. Y una cosa más, y con esto termino. ¿Sí? Dice la palabra, ¿verdad?, que Abraham fue poniendo su tienda, primero en Siquem, después la trasladó entre Ai y Betel, y finalmente fue hacia el sur, hacia el Negev. Abraham fue moviéndose de lugar. Él no se estableció en un lugar definido. Y si nosotros recordamos lo que leímos en Hebreos capítulo 11, nos dice la palabra que Abraham vivió como peregrino y extranjero en esta tierra. Y es así como tú y yo tenemos que vivir en esta tierra, como peregrinos y extranjeros. Extranjero quiere decir que no somos de esta ciudadanía. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Jesucristo. Entonces, nosotros debemos ser obedientes al Rey de nuestro reino, a Cristo Jesús, y esforzarnos por llegar a aquella nuestra ciudad. Es lo que Abraham estaba haciendo. Él no consideraba esta tierra como la promesa de Dios. Él lo veía más allá. Así que aquí estamos. Necesitamos las bendiciones materiales. Debemos buscarlas, pero no son el todo de nuestra vida. Porque nuestra patria no está aquí. Y dice que vivió no solamente como extranjero, sino como peregrino. Y la palabra peregrino se refiere a una persona que va de paso, que no echa raíces, que no piensa quedarse toda la vida. Así vivamos, hermanos. Estamos de paso en esta tierra. No fuimos creados para estar aquí por toda la eternidad. Busquemos sobre todas las cosas aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Allá está nuestro lugar. Y Abraham nos lo enseña. La tierra se le había prometido, pero él no se enraizó ahí. Nada de este mundo debe atar. Nada. Vamos de paso. Simplemente eso somos, peregrinos y extranjeros. Así que, mientras estás aquí, sí, disfruta de esas bendiciones materiales, pero no te aferres a ellas, a ninguna de ellas. Responde a tu llamado. ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué te está llamando Dios en este nuevo año? Dios no quiere que seas el mismo y que solo hagas lo mismo de siempre. Dios tiene para ti cosas nuevas, porque Él quiere que le conozcas de una manera que nunca le has conocido. Pongamos atención a esa voz de Dios. A lo mejor el llamado puede ser un lugar distinto. A lo mejor el llamado puede ser una conducta distinta, un servicio distinto, un involucramiento distinto en su obra. El llamado puede ser renunciar a algo a lo que te estás aferrando. ¿A qué te está llamando Dios? Y recuerda, si no estás respondiendo al llamado, estarás pecando contra Dios. Y Dios no solo nos habla para que digamos, qué bonita suena su voz. Él no es un cantante, Él no es un poeta, para que nosotros quedemos encantados con su voz. Él es un rey y su voz se tiene que obedecer. Oremos. En esta hora, Señor,
podemos saber de este llamado